21:48, 20:48 en Canarias. Retenga usted el suspense que decían antiguamente. Primero presentamos a don Julio Ariza, naturalmente. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Un placer y un gusto estar aquí en un día pues, que tiene pues, un punto serio de tristeza, de decepción, de desesperanza, por muchas razones, pero siempre hay motivos para la esperanza. Es decir, que seguramente el final por lo menos de mi reflexión, siempre será algo podremos hacer y algo podremos mejorar. Uno de los motivos fundamentales de esperanza es que haya españoles de todos los hemisferios ideológicos, en este caso, dispuestos a hablar y ver lo que tenemos en común. Y precisamente a esto venía nuestro invitado de esta noche, don Juan Luis Cebrián. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Pues muy bien, muchas gracias. Y compartiendo la preocupación, supongo, de Comparto Julio Ariza la después de ese artículo. Y comparto la esperanza, porque yo creo que el desastre que está haciendo la clase política en este país, por el momento no ha logrado dividir ni polarizar a la sociedad civil tanto como la sociedad política está polarizada y dividida, ¿no? Yo creo que, no sé por lo que pasará Sánchez a la historia, pero es el presidente del gobierno que más ha dividido a los españoles, sin duda alguna. Y a pesar de eso, pues la sociedad civil, en general, todavía puede ofrecernos motivos de esperanza y de solución, aunque la situación es muy grave. Bueno, estamos descubriendo algunos conceptos que son muy importantes y nos está ayudando esta situación a reflexionar sobre esa cosa que llaman la separación de poderes y que probablemente inventó Montesquieu en su Espíritu de las Leyes, pero es allá por la mitad del siglo XVIII, es decir, que tampoco no es un descubrimiento moderno, pero sí fue un descubrimiento en su momento que nos hizo entender que había una forma de concebir la democracia representativa con un respeto fundamental al control de unos poderes por otros, porque si no se establecía una cadena de poder que, como decía Montesquieu, que llegaba al despotismo a través de la generación de temor entre las gentes, ¿no? Y hoy probablemente ese temor se está extendiendo en una parte de la sociedad, en una parte importante e influyente de la sociedad, pero ciertamente creo que hay otra parte de la sociedad en la que el temor todavía no les va a impedir una capacidad de reacción, ¿no? Sí, creo que por desgracia esto no es una situación exclusivamente española. Es decir, creo que hay una deriva hacia la democracia asamblearia, por así decirlo, fruto de los inventos tecnológicos, las redes sociales, etcétera y tal. En los Estados Unidos, la primera democracia del mundo, hemos visto y seguimos viendo una polarización tremenda. Incluso ha habido acusaciones a Trump de haber apoyado un intento de golpe de Estado con la ocupación del Capitolio. Vemos a Europa también en situación muy conflictiva. Un crecimiento de la extrema derecha, por ejemplo, en Suecia. Es decir, mi generación, Suecia era el ejemplo de la socialdemocracia, ¿no? Es decir, creo que hay un problema con el sistema de la democracia representativa debido, entre otras cosas, a la nueva situación generada por la globalización financiera, por la emergencia de China como primera potencia económica mundial. Hay una reordenación del orden mundial y en Europa tenemos encima la guerra de Ucrania, que parte de una agresión criminal de Putin, pero también parte de una resistencia a Estados Unidos a no ser el único polo de atracción y de decisión en el orden internacional, ¿no? Por lo tanto, mal de muchos, consuelo de tontos, pero efectivamente tenemos un problema de representación y además yo pongo siempre un ejemplo muy claro. Teruel existe, 19.000 votos, un diputado. No me acuerdo cuántos, pero 2,5 millones, 3 millones de votos de ciudadanos, 10 diputados. Teruel existe, 50 y pico mil votos en el Senado, 2 senadores, 1,000,000 y pico de votos ciudadanos, ningún senador. Eso pone de relieve que hay un problema de representación en nuestro sistema electoral y no es el único problema que tenemos. Y respecto a la separación de poderes, sí, la democracia es el gobierno de las leyes frente al gobierno de la fuerza. Si no se respetan las leyes,
si no se respeta el Estado de Derecho, la separación de poderes, la libertad de información, que está también muy amenazada en este país. Y hemos visto al portavoz socialista cerrar el micrófono y no contestar a una pregunta, ni siquiera decir no comento, no contesto. Y hemos visto algunas prácticas durante la pandemia del gobierno donde elegía a quién preguntaba y cuándo y cómo. Sin eso, sin separación de poderes, sin gobierno de las leyes y sin libertad de expresión, no hay democracia. Y todas esas cosas están en peligro. Sí, puede haber una democracia, como usted escribía ayer en el diario El País, para el totalitarismo. Bueno, esto es una mención de Bertrand de Jouvenel, un filósofo e intelectual liberal francés del siglo pasado, que hablaba de la democracia totalitaria, que es es decir, si no hay separación de poderes, si efectivamente el gobierno piensa que puede hacer lo que quiera y no hay lo que llaman los americanos check and balances y por lo tanto hay un sistema que los controles existan, ¿no? Pues es imposible que haya una democracia. Y precisamente la gravedad de lo que ha ocurrido hoy es que se ha consagrado por mayoría legislativa la demolición de parte de esos controles. Bueno, es que, primero, la democracia es la ley de las mayorías y el respeto a las minorías. Claro. La minoría de la que hablamos, que serían los que no han votado o se han ausentado del Parlamento hoy, que son el PP, Vox y Ciudadanos, recibió el 40% de los votos emitidos en las elecciones del 2019. O sea, es una minoría muy abultada, ¿no? Reformar el Código Penal a toda prisa, sin los informes previos adecuados de los órganos consultivos, etcétera y tal, en 6 días. El Código Penal es una institución de la legislación de cualquier país, sin comentarlo con la oposición, sin debatirlo. Pero es que ya no se debate nada. No hemos tenido un debate sobre la guerra de Ucrania en el Parlamento español. Estamos enviando armas, estamos recibiendo refugiados, pero nadie ha instado un debate sobre la guerra de Ucrania. No hemos tenido un debate sobre Cataluña. Es decir, pequeñas peleas sobre los indultos y no sé qué. No sabemos qué propuesta para la cuestión catalana tienen ni el PP, ni el PSOE, ni prácticamente nadie. Los únicos que tienen una propuesta clara al respecto son precisamente lo de Esquerra Republicana. Y por último, hemos incorporado los partidos antisistemas al gobierno y a las mayorías parlamentarias. Y todos los estudiosos políticos saben que incorporar los partidos antisistema al gobierno es la primera manera de agredir a la separación de poderes y a la estabilidad del sistema. Yo subrayaría la cuestión de la democracia totalitaria, que es verdad que es un asunto importantísimo, donde la clave está en el momento en que una democracia pasa a regirse exclusivamente por el peso bruto de la mayoría, como ha ocurrido hoy, prescindiendo de esa aceptación tácita no expresa en este caso, de que tiene que haber instituciones que están por encima del juego de mayorías, que son las que permiten que se juegue, pues como un árbitro en un campo de fútbol. Hemos visto al entrenador saltar del banquillo y descerrajarle un tiro en la cabeza al árbitro. A partir de este momento todo se puede ir a hacer puñetas. Yo querría, como tenemos un tiempo tasado, ir por la siguiente vía. Porque podemos pelearnos seguramente sin fin sobre quién tiene la culpa de que hayamos llegado a esto. Pero me parece que sería más constructivo preguntarnos cómo demonios salimos de aquí. Bueno, primero, si yo tuviera la solución, igual me contrataba a alguien, ¿no? No, yo creo que vamos a salir de aquí si la sociedad civil se moviliza y es consciente de los peligros que tiene por delante, ¿no? Es decir, primero, siempre he creído que había necesidad de algunas reformas constitucionales, no muy importantes, o mejor dicho, muy importantes, pero no muy complejas. El título 8º de la Constitución está completamente desfasado, habla de cómo se accede a la autonomía por la vía rápida, por la vía lenta, etcétera y tal. Aquí hemos hecho un Estado federal, que no lo quisimos llamar federal, porque federal había sido la República y el Ejército en la transición estaba ahí todavía amenazando, y nos amenazó en el famoso 23F,
Y está inventado el Estado federal, entre otras cosas en los estados federales, en Estados Unidos, en Alemania, hay competencia fiscal entre los diversos estados y las diversas autonomías, que es esto del centralismo, que cuando no me gusta lo que hace Madrid, que es del PP, y yo que soy del PSOE, yo desde el gobierno voy a establecer leyes fiscales centralizadas, ¿no? Hay un problema, que el jefe del gobierno se llama presidente aquí, se llama presidente precisamente por herencia franquista, porque con Franco había un presidente del gobierno. Pero el jefe del gobierno no es presidente de nada, es el primer ministro y nada más. Y no es el presidente de España, como abusivamente muchas veces vemos que, que se le llama. Y eso yo creo que hay una tendencia al autoritarismo casi lingüística, ¿no? Julio. No, vamos a ver, has mencionado hace un momento la libertad de información. Es decir, para que la democracia pueda tener sentido, el sentido de una democracia para la libertad, que es en la que yo creo, la democracia al final es un instrumento. Para que eso tenga sentido hace falta que se conforme una opinión pública de forma plural y libre. Si no existe una opinión pública plural y libre, las elecciones difícilmente pueden respaldar una democracia para la libertad, sino que son simplemente una tapadera o una excusa. Desde mi punto de vista, esa capacidad de construir una opinión pública en libertad en España prácticamente no existe. Es decir, el hecho de que el gobierno pueda, por una parte, comprar a los distintos medios de comunicación con publicidad institucional, que siempre he defendido que no debería ser posible, porque entiendo que, sobre todo en las televisiones, que son quienes más influyen en la construcción de la opinión pública, las televisiones deberían, puesto que son un espacio, el uso de un espacio radioeléctrico por concesión, deberían ceder determinados espacios públicos gratuitamente para cosas de servicio público y, por tanto, no deberían tener acceso a esa publicidad institucional, que es un gasto inútil que debería ser dedicado, desde mi punto de vista, a necesidades más urgentes de las personas más necesitadas en la sociedad. Y, por otra parte, tampoco debería considerarse la posibilidad de que un gobierno pudiera comprar los votos directamente con el presupuesto público. Es decir, hay algunos estados, y yo lo he comentado aquí, que en este momento están planteando el que solamente puedan votar en unas elecciones aquellos que no disponen de ninguna subvención pública, porque en la medida en que estás condicionado por digamos, tu atadura con el poder, porque lo necesitas, ese voto está muy contaminado, ¿no? Entonces, yo no sé cuál es la solución, pero hablar hoy de una democracia para la libertad en España es muy complicado. No sé si compartes el criterio. Yo vuelvo a decir que, desgraciadamente, no es un problema español. El tema de la formación de la opinión pública, que es básico para que exista una democracia, está amenazado fundamentalmente por las nuevas tecnologías, las redes sociales y la falta de regulación. En realidad, los medios de comunicación siguen siendo importantes, sobre todo la radio y la televisión, los periódicos escritos cada vez menos, ¿no? Pero sobre todo el problema es que en el mundo virtual no es que hay libertad, hay lo que llamaríamos libertinaje. Es decir, la libertad también está el ejercicio de la libertad sometido a la ley. En nombre de la libertad no puedes agredir los derechos ajenos de otra persona. Si nosotros insultamos, llamamos golpista, por ejemplo, ahora al portavoz socialista que ha llamado golpistas hoy a los del PP, él podría decir que eso es un insulto y una injuria, ir a los tribunales. Si alguien les llama directamente en Twitter, pues no le va a pasar nada, ¿no? Es decir, yo creo que esto va a durar. O sea, yo es que creo que el sistema de la democracia representativa, como lo conocemos, está en crisis porque pertenece a la sociedad industrial. Y la sociedad digital, que es global, que es instantánea, que la opinión pública se produce de manera arbitraria y reflexiva en las redes, está en sus comienzos. Y creo que esto se ordenará. Lo que yo no sé si yo veré cómo se ordena. La imprenta salió a finales del siglo XV, ¿no? Sí. Era un producto fantástico para la humanidad y generó las guerras de religión más terribles que se puedan imaginar. Tardaron 3 siglos
en que la Ilustración empezara a funcionar y en que hubiera algo parecido a un periódico tal y como lo creemos. 3 siglos. Yo no creo que pasen 3 siglos después de la invención de Internet, pero han pasado solo 30 años. 15 años después de Twitter. Y ya ha habido algunas revoluciones en el norte de África promovidas por Twitter. Redes sociales. Bueno, pero sí hemos podido comprobar recientemente, y tú lo conoces también como yo mejor, cómo Twitter ha sido un instrumento utilizado por una minoría en el poder para suprimir y cancelar a personas y a informaciones de forma perfectamente premeditada, voluntaria, y que esa cancelación de la gente ha tenido una relevancia fundamental en los resultados electorales y en la marcha de una democracia como la americana, ¿no? La Constitución española prohíbe cualquier tipo de censura previa. Cualquier tipo es cualquier tipo, incluido. Y desde luego los ingenieros de Twitter no están autorizados a ejercer la censura en las redes españolas, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa es la actitud del gobierno. El gobierno, además con motivo de la pandemia, se acostumbró de repente a determinar que en las ruedas de prensa preguntaba este y este no, es decir, ya empezó a ser preocupante. Bueno, ¿no? y salía un general, ¿te Salió recuerdo? un general diciendo además que nos están investigando en las redes sociales a ver quién hablaba mal del gobierno. Pero recientemente la portavoz del gobierno dijo que las televisiones tenían que tener, que igual que tenían un tiempo para el hombre del tiempo, tenían que tener otro tiempo para que el gobierno dijera lo que le diera la gana. Uno, dos, está bien. Sí. O sea que, y a mí lo que más me preocupó fue ver al presidente del gobierno elaborar un periódico en sede parlamentaria diciendo este periódico miente, este periódico es de la derecha, etc. Eso yo lo había visto hacer antes en Venezuela, en la Venezuela de Chávez, y lo había visto hacer en la Argentina de los Kirchner. Cuando un jefe de gobierno denuncia un periódico de esa manera así, es un abuso de poder y una agresión a la libertad de información formidable, porque está amedrentando a la empresa, a los periodistas, etcétera y tal. Voy a hacer una pregunta incómoda, pues ya que no hay preguntas incómodas, solo respuestas. También es verdad. Vamos a ver. Me voy a poner en los zapatos o en la toga de uno de los magistrados progresistas del Tribunal Constitucional. Y el lunes vamos a ver si hay reunión o no hay reunión y no sé qué hacer. Entonces cojo el teléfono y llamo a Juan Luis Cebrián y le pregunto, Juan Luis Cebrián, ¿qué me aconsejas que vote? No lo sé. Vamos a ver. Yo lo que creo es que primero el sistema de cuotas que se estableció, no al principio del Tribunal Constitucional. El primer presidente del Tribunal Constitucional no era el propuesto por el que iba a salir, sino que fue otro que eligieron los miembros del Tribunal Constitucional. Es lógico que haya tendencias, pero lo que en un órgano colegiado debe producirse es que, teniendo en cuenta que debe haber tendencias y que deben estar representadas, colegiadamente y colectivamente ese órgano nombre a las personas más adecuadas, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de la Constitución también en las leyes que se aprueban. Mañana, es decir, se pueden cambiar las normas del Tribunal Constitucional, pero hacen falta 3/5 del Parlamento para que empiece el proceso a producirse, ¿no? Entonces, yo creo que este sistema de cuotas es letal y que además no es aceptado por la mayoría ni de los jueces ni de los, tanto sean del Tribunal Constitucional como sean magistrados del Tribunal Supremo. Porque son profesionales y porque creen en el gobierno de las leyes. Lo que pasa es que ha habido una erosión también. Nombrar a un exministro de Justicia que ha salido hace 2 días, como quien dice. Yo creo que los jueces que van a la política deberían tener por lo menos una temporadita de 2 o 3 años de no poder volver a la política. Pero nombrar a un exministro por ordeno y mando prácticamente, cuando además casi todos los temas que va a tener que ver el Tribunal Constitucional se va a tener que inhibir, es completamente arbitrario y no tiene ningún sentido, ¿no? Y yo espero que el Tribunal Constitucional, que los magistrados progres y los magistrados conservadores, porque son gente de calidad hasta donde yo sé, tomen decisiones como colegiadas, no decisiones de cuotas, ¿no? La colegiación implica no aceptar esta nueva norma del gobierno.
Bueno, yo creo que es anticonstitucional porque si uno lee el artículo 159 de la Constitución, pues explica cómo tiene que elegirse Bueno, es que el esa Tribunal idea de que Constitucional. los vocales solamente puedan votar a un No, eso es candidato completamente en absurdo. vez de a los dos Eso, candidatos sí. y que por tanto no haya una unidad de votación ni una unidad en la materia de votación es completamente ridículo. Sí, pero es No que es- además no está solo la letra de la Constitución, está el espíritu. Sí, claro. Y no hay Constitución democrática que no exija el consenso y que no establezca cómo el disenso, que es, y el conflicto, que es lógico en la democracia porque hay pluralismo, cómo se puede resolver institucionalmente. Es muy interesante eso de la votación uno por uno, porque Es una cosa- evidentemente uno solo es más vulnerable que un colegio. Claro, al final es el propio magistrado el que queda expuesto, ¿no? O sea, que fuiste tú. Claro. No, pero además son leyes orgánicas que no se han debatido. Este es un que asunto se han particularmente hecho, que se han importante, por hecho cierto. a toda prisa, Claro. como enmiendas a otra ley que no A tenía una nada proposición que ver. de ley. Una cosa. Esto es lo que completamente se llama la antijuricidad, esto que el Congreso ha aprobado hoy, sobre lo cual, por cierto, ya habían advertido los estrados de la Cámara, que creo que son los únicos a los que se ha dejado meter aquí la cuchara y no ha servido para nada. Bueno, es una cacicada formidable. Sí, vuelvo a decir, o sea, es un problema verdaderamente... por ejemplo, se olvida que el Estatuto de Cataluña fue aprobado por un tribunal constitucional que 4 de sus miembros estaban prolongados desde hacía 2 años o no sé cuánto tiempo, ¿no? Y no pasó nada. Y se emitió la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, que era un tema bastante complejo, ¿no? Este es un asunto importante, efectivamente, lo recordaba don Manuel Aragón, ¿no? En el artículo del otro día. Aragón lo recordaba. Claro, en vamos el a ver, o sea, periódico. es que el gobierno lo ha dicho hoy mucho, el tribunal que está caducado, o sea, como si fuera un yogur, no tiene nada que ver, es decir, ellos siguen siendo magistrados de pleno derecho, no por el hecho de que haya cumplido el plazo, ¿verdad? A mí me Dejan de gustaría serlo. resaltar esta noche, o sea, Juan Luis Cebrián no ha estado en esta casa en los 20 años que llevamos, o 17 haciendo televisión, y evidentemente es una persona que está muy alejada de la línea editorial que defendemos habitualmente aquí, y él ha sido fundador del Diario del País, ha sido director del Diario del País, el periódico de la referencia claramente de la izquierda española, y probablemente en los últimos años él ha sentido también algunas diferencias con el proyecto que tú dirigiste durante tantos años, ¿no? Bueno, yo no quiero opinar sobre la casa que yo fundé y No, además por supuesto, no, estuve no. 42 años al frente de ella, no es que estuviera... 42 años. Segundo, sí he dicho muchas veces que nosotros no hicimos un periódico de izquierdas con El País. Lo que hicimos fue dar voz a la izquierda cuando la izquierda no tenía voz y por razones, primero, porque creíamos que la izquierda tenía derecho a tener voz, y segundo, también razones comerciales, porque como la izquierda no tenía tribuna, pues nosotros Lo que teníamos... le pasa ahora a la derecha, más o menos. Alfonso Guerra decía que su electorado era nuestro lectorado, pero tuvimos serios problemas con el gobierno de Felipe González y serias distancias, ¿no? Es decir, porque lo que hemos defendido siempre, quienes fundamos El País, fue la independencia de los medios. Y luego cada medio pues, es libre de tener su opinión editorial, etcétera y tal, pero de manera independiente. Y la transparencia de quién extrae de los medios. Cuando fundamos El País, publicamos la lista completa de los accionistas del País, con su nombre y apellidos, para que la gente supiera quién estaba detrás. Entre otros, Manuel Fraga Iribarne. Entre otros, Manuel Fraga Iribarne, pero también Ramón Tamames, que entonces era miembro del Comité Central del Partido Comunista. Pero ¿por qué? Yo he querido resaltar esto, Juan Luis, porque probablemente muchos de nuestros espectadores están perplejos esta noche, viéndote aquí con nosotros. Pero creo que esta foto, tu presencia aquí hoy, remarca algo que desde mi punto de vista es esperanzador. Primero, es evidente que algo muy importante está pasando en España para que esta noche Juan Luis Cebrián esté en el Toro de Televisión. Algo muy importante y muy gordo, muy grave. Y segundo, sigue habiendo entre los españoles, aunque pensemos de forma radicalmente distinta en muchas materias, sigue habiendo elementos comunes que nos permiten proyectarnos para seguir haciendo un proyecto en el que podamos convivir. Ya lo creo, pero hay que recordar que Santiago Carrillo, el asesino de Paracuellos, como se le llamaba, primero aceptó la monarquía antes que el PSOE, por cierto. Aceptó la monarquía, si era parlamentaria y democrática, y puso la bandera constitucional, y además negoció hasta la saciedad con Adolfo Suárez
el último ministro secretario general del movimiento que era el partido único del anterior régimen. Eso fue la reconciliación de los vencedores y vencidos y de los hijos de los vencedores y vencidos en una terrible guerra civil. Y este espíritu un poco guerra civilista, es decir, la memoria histórica, si la historia no es la memoria de la historia está documentada, está escrita y se sabe todo sobre la guerra civil y sobre el franquismo desde hace tiempo, normalmente por historiadores no españoles, ¿no? Pero tratar de reivindicar ahora esa división entre españoles, como se está haciendo, atenta contra el consenso constitucional y sobre todo contra la reconciliación que el Partido Comunista de España hizo de ella un programa, hasta el punto de que la primera reunión de las Cortes Democráticas estuvo presidida por Dolores Ibarruri, la Pasionaria. Nada menos. Nada más y nada menos. O sea, que nos digan aquí que no había democracia, como dice hasta el 83, como dice la ley esta de memoria histórica. Juan Luis Cebrián, presidente del Gobierno, ¿hubiera sacado a Franco del Valle de los Caídos? Yo creo que había que haberlo sacado hacía muchísimo tiempo, pero además pero con tranquilidad, por la noche, de acuerdo con la familia, de manera tal. Es decir, o sea, yo creo que efectivamente los símbolos de la dictadura, pues aunque hay que decir que Franco murió en la cama y que una gran parte de España todavía era franquista, o sea, entre otras cosas porque había ganado la guerra civil y había mucha gente también que seguía al poder, como es cierto, ¿no? Sí, yo creo que el Valle de los Caídos es una cosa extraña, por así decirlo, ¿no? Pero yo demoler un monumento extraño porque estuviera allí Franco... Hay una cosa muy interesante. Indalecio Prieto, en sus memorias, hace un elogio de José Antonio Primo de Rivera. Sí. Pero el elogio que hace, además, es que a José Antonio Primo de Rivera le trasladan al Valle de los Caídos antes de que Franco muera. Pero que ya se sabe que va a ser la tumba de Franco. Y Indalecio Prieto dice en sus memorias que es inadmisible que una persona equivocada y que estaba contra él y su movimiento como Primo de Rivera, pero que era una persona honesta, honorable, no me acuerdo vaya a ser enterrado al lado de un canalla asesino, etc. Ya, las cosas de Prieto. En fin, las cosas de Prieto. Estaba poniendo el asunto de la sociedad como era en el año 70 y tantos. Y recuperamos un poco la idea que yo exponía al principio del editorial de hoy, que es el aniversario de hoy, que es el de la votación de la ley de reforma política, donde la izquierda pidió la abstención y apenas se abstuvo nadie. Creo que entre la técnica y los que se abstuvieron voluntariamente eran un 22% más o menos. Y que era el perfecto ejemplo de una sociedad que quería vivir junta. Claro. Y además un proyecto promovido abiertamente por la gente que venía del régimen. Pero la izquierda pidió la abstención, pero quería que se aprobara, ¿eh? Eso es lo que se dice, sí. Bueno, pero eso ya... igual que Fraga pidió la abstención en el referéndum de la OTAN y sí, quería que se aprobara también. Un poco lo mismo. Hoy, 46 años después... ¿La transición se ha terminado, como quieren tantos? No. Perdón, el espíritu de aquello se ha terminado. Yo la transición creo que se terminó el día que la derecha volvió al poder, no mediante un golpe de Estado, sino mediante unas elecciones democráticas y libres. Hace ya de esto mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que la democracia española tiene futuro. Creo que hay que reformar algunas leyes. Creo que hay que reformar la ley electoral, que genera unos desajustes en la representación política increíble, y probablemente hay que reformar algunos puntos concretos de la Constitución, no solo el título octavo, sino otros puntos, para lo cual tiene que haber un consenso y un deseo de reforma, pero no se puede reformar ni desde la izquierda ni desde la derecha solamente, hay que reformarla todos juntos. Julio Ariza y yo juntos en una mesa. Vamos a proponérselo a Bolaños. La ley de memoria histórica, Juan Luis Cebrián, incluye una etapa que creo que son 8 o 10 meses del gobierno de Felipe González. Sí, hasta el 83, sí. ¿Qué sentido tiene eso? Pues yo creo que es fruto de la ignorancia, porque creo que aparte de todo hay mucha incompetencia en gran parte de la clase política española, ¿no? Hay un precedente respecto al conflicto con el Tribunal Constitucional que era la cuestión previa de inconstitucionalidad a la que se opuso el PSOE y la UCD lo aprobó con el apoyo ¿de quién? De los nacionalistas catalanes.
Y luego, a mediados de, creo que en el año 86 o 85-86, eso se lo suprimió el PSOE con su mayoría absoluta, ¿no? Esa cuestión previa de inconstitucionalidad... era una garantía formidable. Era una garantía, pero vuelvo a decir, que salió adelante con los votos de UCD más 4 votos que le dio la minoría catalana, ¿no? Es normal, o sea, que está bien que se cambien las leyes siguiendo los procedimientos que las propias leyes y tal. Hay que decir, por ejemplo, el plan Ibarretxe. Ibarretxe fue leal. Ibarretxe vino aquí al Parlamento, propuso su plan que tendía hacia la independencia, hacia el referéndum en el País Vasco y tal. Las Cortes Españolas dijeron que no valía y se acabó el problema. Se cumplió la Constitución, ¿no? Aquí los únicos golpistas después de Tejero ha sido Esquerra Republicana de Cataluña, que por cierto hay que decir que tiene una larga tradición golpista desde que se fundó. Exactamente, sí señor. Muy bien. No, hay un montón de cosas más, ¿eh? Yo no le dejaría vivo hoy, ¿eh? Pues venga, ¿no? Paso la pelota. Es que hay muchísimas materias que a mí me gustaría comentar contigo. Sin duda alguna, los temas ideológicos de fondo, los temas antropológicos, son los que producen más distancia entre una izquierda que siempre se ha movido en el mundo pues, del aborto, del apoyo a todas las minorías feministas, radicales, LGTB, etcétera. La ley del aborto en Francia la sacó la derecha. Simone Veil. Sí, o sea, soy consciente. Es una ley de los liberales, no es una ley... Ciertamente. Claro, yo siempre he pensado que eso era la izquierda, ¿eh? Oye, el aborto ha estado prohibido en muchos países comunistas, para no hablar de otras cosas que han estado prohibidas tantísimo. Bueno, los matrimonios homosexuales, etcétera y tal. Es decir, la cantidad de países comunistas que han encarcelado a homosexuales, pues... casi comparable con los saudíes o los cataríes, ¿no? No, yo te iba a preguntar acerca de la monarquía. Es decir, hay quien piensa que 4 años más de Sánchez pueden acabar con 2 cosas que son esenciales y que son 2 columnas probablemente de una democracia posible y que nos permita seguir viviendo en paz. Una es el Partido Socialista y otra es la monarquía parlamentaria. ¿Tú cómo ves eso? Bueno, primero yo creo que una democracia estable, sin 2 formaciones centrales, una más conservadora o de derechas, o como queramos llamarla, que representa una parte importante de la sociedad, y otra socialdemócrata, que hay que decir que el estado del bienestar no es una creación de los partidos socialistas solo, es un acuerdo entre las democracias cristianas y los socialdemócratas que ha ido funcionando, y el que se inventó la seguridad social era Bismarck, no era ningún revolucionario. Pero quiero decir, hace falta un consenso entre las fuerzas centrales de la sociedad, que es lo que se logró en el 78, ¿no? Y creo que eso se puede conseguir. La monarquía, hubo mucho debate respecto a la monarquía, pero la monarquía aquí la trajo el rey Juan Carlos, que luego habrá hecho lo que sea, y cosas muy recusables. Pero el rey Juan Carlos recibió todos los poderes de Franco y los entregó al pueblo español. El PSOE en la comisión de las Cortes se opuso a la monarquía. Luis Gómez Llorente, compañero mío en la Facultad de Filosofía. Y luego corrigió el voto en el Pleno. Pero Santiago Carrillo desde el principio dijo, si es democrática y es parlamentaria, yo apoyo a la monarquía. Y mientras sea democrática y parlamentaria, ahí está, las hemerotecas, el Partido Comunista seguirá apoyando a la monarquía. Y la monarquía es una garantía de estabilidad en la medida en que la monarquía no vulnera la Constitución, como en el pasado la vulneró, por ejemplo, don Alfonso XIII, etcétera, llamando a la dictadura de Primo de Rivera, bueno, en la que, por otra parte, Largo Caballero colaboró activamente, ¿no? Lo vulneraba todo el mundo, ¿eh? La Constitución aquella la vulneraba ya todo el mundo. Por eso digo... Sí. Pero, y luego además creo que tenemos que tener en cuenta la geopolítica, que está muy de moda con la invasión de Ucrania. Y que además, viendo la decisión que todavía no ha explicado el señor presidente del gobierno respecto al Sáhara Occidental, decisión con la que yo estoy de acuerdo,
con el fondo de la decisión, pero no con la forma. Has sido muy crítico, has sido muy crítico en tus artículos. No, con la forma, sí, claro. Es decir, o sea, esto no es una decisión que pueda tomar usted por su cuenta y encima que no la explique a nadie. Es decir, ni siquiera al Parlamento, que yo no he visto una explicación de eso. Pero es una decisión, naturalmente, que tiene que ver con la geopolítica. Marruecos es el único aliado, el único que tienen los Estados Unidos en toda África. No hay ningún país de América Latina, de África ni de Asia que haya aplicado las sanciones a Rusia en la guerra de Ucrania. Y Turquía, que es el segundo ejército de la OTAN, no ha aplicado las sanciones a Rusia. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Podríamos descubrirlo si hubiera un debate sobre la guerra de Ucrania y la posición de la OTAN, de la Unión Europea y de España en este tema. O algún medio de comunicación que lo contara. Algún que medio, no fuera sí, que no fuera víctima de la propaganda. Eso también, ¿El PSOE puede sobrevivir a Pedro Sánchez? Yo espero que sí, porque sería un drama para este país no contar con un partido socialdemócrata moderno que luche por la igualdad social y por el progreso social frente a las fuerzas conservadoras que naturalmente tratan de defender intereses y muchas veces legítimos, no lo estoy decir, pero son las dos fuerzas normales que luchan en una democracia, los que defienden lo establecido y lo que existe y los que quieren cambiar las cosas para mejorarlas. ¿Y qué le pasa a un partido político de izquierdas, como es el Partido Socialista, para que pueda permitir el liderazgo de una persona como Sánchez y la acción política y la acción de gobierno de una persona como Sánchez? Pues le pasa el clientelismo, cosa que ya preveía Pérez Rubalcaba, que ya preveía que todo esto podía pasar y ahora, es decir, Sánchez ha hecho un partido clientelista, ha hecho una especie de peronismo en cierta medida. Subsidios, ayudas, amiguetes, etcétera y tal, y el que no, para utilizar una frase de Alfonso Guerra, y el que se mueve no sale en la foto, ¿no? Pero ha dividido al Partido Socialista y el Partido Socialista perdió 5 millones de votos en las últimas elecciones. 5 millones de votos. Muchos de esos votantes socialistas han ido a otros partidos. Algunos habrán ido al PP, otros muchos fueron a Ciudadanos, bastantes a Más Madrid o a Más España o como se llame. Y algunos a Vox también. Es decir, porque además esta idea un poco infantil de que uno es dueño de la decisión de los votantes, no tiene en cuenta que, por ejemplo, Le Pen empezó beneficiándose de gran parte de los votantes comunistas en Francia, ¿no? Es decir, los extremeños se tocan. No, se tocan, pero aparte de eso, la gente vota libremente en un país libre. Entonces, yo creo que el PSOE hoy es un partido clientelista. No es el único partido clientelista, pero es que no lo era, ¿no? Y Felipe González convivió con Izquierda Socialista, que era un partido mucho más a la izquierda, pero el ábdico del marxismo, lo cual le llevó a Santiago Carrillo a abdicar del leninismo también. Yo estoy especialmente contento de que podamos tener este diálogo y este debate cuando obviamente tenemos discrepancias muy profundas y muy importantes, ¿no? En la forma de concebir la política, el mundo, la vida. Pero no me gustaría perderme la oportunidad de preguntarte. Tú has sido identificado durante mucho tiempo como el hombre, digamos, en los foros internacionales, digamos, Bilderberg, esos foros que desde aquí se han entendido como lugares de conspiración, de búsqueda de un gobierno mundial, de un gobierno en la sombra, de liderar corrientes de acción política, digamos, al margen de la voluntad concreta de los ciudadanos en virtud de unas ideas. ¿Tú has vivido eso así? No he vivido eso así. Yo empecé a ir a Bilderberg, yo habré ido una veintena de veces a Bilderberg. El fijo, tú eras el fijo. No he sido el fijo, no el único fijo. Siempre fue Jaime Carvajal primero, etcétera. En fin, siempre ha habido un español en el Steering Committee de Bilderberg. Lo que pasa es que eres miembro del Steering Committee durante 8 años y cuando cesas de serlo ya no vuelves a Bilderberg. Yo desde que cesé, hace 5 años creo que cesé, ya no he vuelto a Bilderberg
porque es así como funciona eso, ¿no? Eso es una reunión de políticos, empresarios, sindicalistas. Las primeras reuniones que yo fui iban los líderes sindicales americanos, la OTAN y periodistas, etcétera y tal, ¿no? A la que yo fui por casualidad, fui porque le habían invitado a Adolfo Suárez cuando ya no era presidente del gobierno y se enteró de que todo era en inglés y entonces dijo que no iba a ir. Y entonces me llamó el embajador alemán para invitarme y yo fui encantado. Había más periodistas, estaba el director de The Economist, el director de Decide y el director de Time Magazine, entre otros, ¿no? Bueno, fue una reunión que empezó a mediados de los años 50 para integrar el diálogo después de la ejecución del Plan Marshall entre Estados Unidos y una Europa que empezaba a resucitar en los años 55-56, ¿no? Y que tenía presencia de la OTAN, el secretario general de la OTAN. Yo al que conocí primero fue a Luns, que ya murió Luns hace... el secretario general de la OTAN... el presidente de la Reserva Federal, etcétera y tal, porque además era una reunión de 80, 100 personas, de las cuales pues una parte importante eran, pues 30% eran americanos y el 70% europeos, etcétera y tal, ¿no? No se tomaban decisiones, se han escrito libros completamente absurdos diciendo que si decidíamos las devaluaciones o incluso que planificábamos guerras, etcétera y tal, ¿no? Lo que había era mucha información. Y la prohibición de atribuir lo que se decía a nadie. Tú podías decir, me he enterado de que esto va a pasar, pero no podías decir por qué te habías enterado ni quién lo había dicho. Y yo creo que ha sido una institución muy importante. De ahí nació luego la Comisión Trilateral, pero que creo que era mucho más social. Y que el Club de Roma. El Club de Roma. No, el Club de Roma fue otra historia, que no tenía que ver con Bilderberg, que era una historia más científica más, y sociológica, ¿no? Y también soy miembro del Club de Roma, hice un informe al Club de Roma sobre las redes sociales en el año 97. El primer informe sobre Internet que se publicó en España fue del Club de Roma y yo lo redacté en un libro que se llamaba La Red. Y era un sitio privilegiado para un periodista para saber lo que estaba pasando. Lo que se cocía. Entre otras cosas porque te permitía cenar, desayunar y comer durante unos días con gente como Gianni Agnelli, Henry Kissinger o Rockefeller, ¿no? O Isidro Fainé. No, Isidro Fainé yo creo que fue solo una vez. Es decir, en el Club de Roma. No, el Club de Roma sí. El Club de Roma. Sí. Pero el Club de Roma en realidad fue Ricardo Díaz Horleiner el que impulsó el... Un clásico. Díaz Jolines, como le llama a todo el mundo. Sí, claro, Ricardo Jolines. Me acuerdo yo de Ricardo. Pues ya que estamos en la materia y todo ese proyecto que parecía completamente consolidado, sobre todo cuando se cae o cuando tiran, en fin, el muro de Berlín, ¿no ha colapsado hoy completamente? Esa idea occidental de que era posible construir un mundo global sobre valores occidentales. Eso ha colapsado fundamentalmente primero, porque la globalización es imparable. Otra cosa es qué efectos tenga. La globalización financiera generó mucha mayor riqueza en el mundo y mucha mayor desigualdad. Porque además el capitalismo tiene que estar regulado, ya lo dijo Adam Smith, y no ha habido manera de regular la globalización financiera ni con el G7, ni con el G20, ni con ninguna de las Gs, ¿no? ¿Por qué es transnacional? Segundo, porque Fukuyama se inventó lo del fin de la historia y el fin de la historia es que iba a ser unipolar la historia con la Pax Americana establecida. Claro, se nos olvida que dos países que son la India y China tienen más del 40% de la población mundial. Dos gobiernos gobiernan prácticamente a la mitad de la población mundial, ¿no? Y que además el problema de Europa es que Europa se está convirtiendo en una especie de mausoleo, residencia de ancianos, turismo, muy buen sitio para ver Venecia y París y Madrid y Roma, y que necesitamos además la inmigración absolutamente. Tiene que estar arreglada, tiene que estar... Pero este país funciona gracias a 5 millones de inmigrantes. Bien, pero eso, Juan Luis, permíteme que te diga, necesitamos la inmigración porque la izquierda se propuso hace mucho tiempo que no tuviéramos niños. Bueno, no sé si es la izquierda. Yo creo que esa ideologización es así. Porque la gente no ha querido tener niños por las razones que sean, ¿no? Y yo he tenido 6 y, en fin, me considero
Sí, aquí en esta mesa la verdad es que todos hemos sobrepasado la media, ¿eh? Clarísimamente merecemos nuestra pensión. Sí, sí. Pero quiero decir que hay un cambio en el orden mundial y los Estados Unidos no van a poder mantener su Pax Americana. O sea, y vamos a un mundo multipolar. La Guerra Fría con China es un error. Entre otras cosas porque la mitad de las cosas que llevamos encima vienen de China, y los coches y los chips. Y una cosa muy importante que a mí me han dicho los chinos: el oro y el petróleo del siglo XXI son los datos. Ellos tienen los datos de 1.700 o 1.600 millones de personas. Estados Unidos tiene los datos de 350 millones. Sin los datos europeos, Estados Unidos no puede competir con China respecto al petróleo del siglo XXI. Y esto es lo que hay que comprender. Es decir, que efectivamente pues Sánchez pone impuestos a las grandes fortunas, pero con las grandes tecnológicas ha llegado a unos acuerdos formidables, que son los que gobiernan el mundo. Porque ya cuando Clinton gobernaba en Estados Unidos, los chinos decían: queremos que venga Bill, pero Bill Gates, no Bill Clinton. Kill Bill, en fin. Yo te agradezco muchísimo. No, de verdad muchas que gracias. hayas aceptado nuestra invitación. Yo espero que el diálogo entre posiciones tan distantes como podemos mantener se extienda. Y no solo lo espero, lo conozco y lo sé. La sociedad civil no está en esas, y lo que no podemos hacer es que se repita lo que pasó con la ETA en el País Vasco, que las familias se dividían y no podían hablar de política cuando cenaban en Navidad, lo que en cierta medida ha pasado en Cataluña ya, y que ahora resulte que también en el resto de España no podamos salir a cenar y no podamos tener un hijo sociata, otro del PP o de Vox y tal, porque eso sería el fracaso eso sí es el fracaso de la transición y de la reconciliación. A mí me alegra mucho que de españoles. vez en cuando sé que te asomas a esta pantalla. Sí, me asomo. Y Es que soy no- nocturno, además. Y que no te producimos un rechazo especial. A mí yo creo que todo el mundo, dentro de la ley, dentro del gobierno de las leyes, tiene derecho a decir lo que le apetezca, sin necesidad de agredir, de injuriar ni de calumniar a nadie. Eso no lo encontrarás en esta No, casa. no lo encuentro. Es decir, pero ver al Congreso de los Diputados, llamarles a unos fascistas, a otros filoetarras, a otros golpistas, a otros no sé qué, bueno, eso demuestra la calidad del debate político e intelectual que tiene el Congreso en este momento, que es un suspenso cum laude. Muy bien, y si quiere usted más, Con fraude. hurgue en el Telegram de Julio y busque la democracia totalitaria, artículo de Juan Luis Cebrián, porque lo fusiló. Porque seguramente se le van a poner una multa por ello, pero... ¿Quién fusiló el artículo? Tú, tal cual lo No lo pusiste ahí la fusilé, copia. lo puse entero. No, Pues yo eso no lo fusilé, yo no soy... lo No, leíste, yo pero no hago copiaste. tesis fraudulentas. No, pero ya lo sé. Pero Lo colgué tal cual para que la gente Exacto, lo viera, mira, porque además... a ver, qué fino hilamos, ¿eh? Aquí hemos defendido hace ya muchos meses que efectivamente existe una democracia para la libertad y una democracia para el totalitarismo. Y eso en la historia es conocido en diversos países y en diversos... Hitler ganó unas elecciones y Mussolini también. Claro. Era una democracia para el totalitarismo. Don Juan Luis Cebrián, gracias mil. Muchísimas Muchas gracias gracias por a estar vosotros. aquí esta noche con nosotros en el Gato y esta larguísima conversación. Lo mismo te digo, Julio, para allá os despido a ambos dos y nosotros vamos a empezar a hablar de otras cosas y también de lo que ha pasado hoy. Y precisamente para hablar de lo que ha pasado hoy convenía hacerlo desde la perspectiva que esta conversación puede haber marcado. Pase lo que pase dentro de la carrera de San Jerónimo, hay una sociedad fuera que quiere seguir siendo una sociedad vivible. Claro. Y nosotros estamos ahí.